Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de algo que, en algún momento, todos hemos sentido: la ansiedad. Esa sensación que oprime el pecho, que acelera el corazón y que parece no dejarnos en paz. Al llegar a cierta edad, cuando tenemos responsabilidades de hijos, nietos, familia, trabajo o salud, esa ansiedad puede volverse todavía más intensa. Ahora bien, aunque a veces pensamos que este es un mal moderno, la verdad es que no lo es. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos ya reflexionaban sobre cómo mantener la calma frente a la tormenta de la vida. Y sus enseñanzas, sorprendentemente, son más útiles hoy que nunca. En este vídeo quiero compartir con ustedes 10 principios estoicos para enfrentar la ansiedad. No como teorías abstractas, sino como herramientas prácticas que cualquiera puede aplicar en su día a día. 1. Distinguir lo que depende de ti y lo que no. Cuando hablamos de ansiedad, lo primero que tenemos que entender es de dónde nace. La ansiedad surge, muchas veces, de querer controlar aquello que está fuera de nuestras manos. Es como si estuviéramos constantemente intentando atrapar el agua con un colador. Cuanto más lo intentamos, más rápido se escurre entre los dedos, y más frustración sentimos. Los estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, nos enseñaron a dividir la vida en dos grandes categorías: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es pequeño, pero poderoso. Depende de nosotros nuestra actitud, nuestras decisiones, la manera en la que respondemos a las dificultades, el carácter que elegimos cultivar. En cambio, lo que no depende de nosotros es inmenso: las opiniones de los demás, la salud de otros, el clima, la economía mundial, el paso del tiempo, la muerte. ¿Y qué ocurre cuando confundimos estas dos cosas? Que intentamos controlar lo incontrolable. Queremos que nuestros hijos vivan como nosotros queremos. Queremos que los problemas de la sociedad se resuelvan al instante. Queremos que el cuerpo no envejezca, que los recuerdos no se borren, que los cambios no lleguen. Pero por más que nos aferremos, la vida no obedece a nuestros deseos. Un ejemplo sencillo: imagina que tu hijo adulto toma una decisión con la que no estás de acuerdo, como mudarse lejos o cambiar de trabajo. Puedes pasar noches enteras preocupado, discutiendo, sintiendo ansiedad por algo que, en el fondo, no puedes cambiar. Ahora bien, ¿qué sí depende de ti? Depende tu manera de apoyarlo, tu forma de expresarle amor incluso en la diferencia, tu capacidad de aconsejar con calma sin imponer. Otro ejemplo: la salud. Puedes cuidar tu cuerpo con ejercicio, con buena alimentación, con descanso. Eso depende de ti. Pero no puedes evitar al 100% una enfermedad, porque hay factores que van más allá de tu control. Si dedicas tu energía a lo que sí depende de ti, cuidarte, mantener la calma, obedecer las recomendaciones médicas, vivirás con más paz. Si en cambio te obsesionas con controlar lo que no puedes, la ansiedad será tu compañera constante. Los estoicos proponían un ejercicio práctico. Cada vez que te encuentres angustiado, pregúntate con honestidad: ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, pon manos a la obra. Actúa, haz lo que esté en tu poder. Si no depende de ti, entrégalo al destino, a la naturaleza, a Dios, a lo que cada uno crea. Pero suéltalo. Piensa en un mar tempestuoso. Tú no puedes detener la tormenta. No puedes calmar las olas. Pero sí puedes aprender a manejar el timón de tu barco. Esa es la diferencia. Esa es la sabiduría estoica. Y cuando vives con esa claridad, la ansiedad se reduce, porque ya no estás luchando contra el océano, solo estás aprendiendo a navegarlo. La ansiedad tiene un truco muy astuto: nunca nos atrapa en el ahora. Siempre nos arrastra al futuro. Nos lleva a pensar en lo que podría pasar, en lo que tal vez ocurra, en aquello que aún no ha sucedido y, quizás, nunca suceda. ¿Te ha pasado quedarte despierto en la noche, dando vueltas en la cama, con la mente encendida como un motor que no se apaga? Piensas: ¿y si mañana me equivoco en esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos sufren? Cada "y sí" es como una piedra que vamos cargando en la mochila de la mente. Y lo curioso es que muchas veces, cuando llega el día siguiente, nos damos cuenta de que nada de eso ocurrió. Hemos sufrido por adelantado. Séneca lo decía con claridad: el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. Porque la ansiedad fabrica escenarios catastróficos en nuestra mente, y los vivimos como si fueran reales, aunque todavía no existen. Los estoicos nos recuerdan que el único tiempo en el que realmente podemos vivir es el presente. Ni el pasado ni el futuro son accesibles. El pasado ya se fue, y aunque lo recordemos 1000 veces, no podemos cambiarlo.
El futuro aún no existe, y por más que lo anticipemos, no tenemos el poder de moldearlo con exactitud. El presente, en cambio, está aquí. Es este instante, esta respiración, este sonido, este latido. Y cuando aprendemos a habitarlo, la ansiedad pierde fuerza, porque se alimenta de lo que todavía no ha ocurrido. Ahora bien, ¿cómo se practica esto? Porque decir vive el presente puede sonar bonito, pero necesitamos herramientas concretas. Una de ellas es la observación consciente. Cuando sientas que la ansiedad empieza a crecer, detente un momento. Mira a tu alrededor y reconoce 5 cosas que puedas ver. Después toca 4 objetos, sintiendo su textura, su temperatura. Escucha 3 sonidos, aunque sean pequeños, un pájaro, un auto en la calle, tu propia respiración. Huele 2 aromas. Y finalmente, saborea algo, aunque sea un sorbo de agua. Este ejercicio, que parece tan simple, es profundamente estoico porque devuelve tu mente al único lugar donde tienes poder, el ahora. Otro ejercicio estoico es recordarte, ¿qué está ocurriendo realmente en este instante? Quizás estés sentado en tu sala, con un techo sobre tu cabeza, con comida en el refrigerador, con tus seres queridos cerca. Entonces, ¿dónde está la amenaza real? La mayoría de las veces, la amenaza no está aquí, sino en la película mental que la ansiedad proyecta en nuestra cabeza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía, no dejes que tu mente divague por lo que no está presente. Porque cuando la mente se va al futuro, se inquieta, cuando vuelve al pasado, se lamenta, pero cuando se queda en el presente, encuentra calma. Te invito a hacer una reflexión. Piensa en tus recuerdos más preciados, esos momentos que guardas con cariño. ¿No fueron acaso instantes simples, vividos en el presente? Una conversación con tus hijos, la risa de tus nietos, una comida compartida, una caminata tranquila al atardecer. En esos momentos, no estabas pensando en el mañana. Estabas ahí, completamente ahí. La ansiedad, en cambio, te roba esa posibilidad. Te arranca del momento y te lanza a un futuro incierto. El estoicismo te invita a volver a la tierra firme del presente, una y otra vez, hasta que tu mente aprenda a descansar en él. Piensa en esto. El pasado ya no existe. El futuro aún no existe. La vida solo ocurre en este instante. Y si aprendemos a vivir aquí, aunque sea un minuto a la vez, descubriremos que la ansiedad se disuelve como humo en el viento. Uno de los mayores temores que nos generan ansiedad es la incertidumbre. Esa sensación de no saber qué pasará mañana, si llegará una enfermedad, si la economía se pondrá peor, si nuestros seres queridos estarán bien. La ansiedad se alimenta de esa duda constante, ¿y sí? Los estoicos, en cambio, tenían una práctica muy curiosa y poderosa llamada premeditatio malorum, que significa la meditación sobre los males. Ellos no evitaban pensar en los problemas, como hacemos nosotros, sino que se adelantaban a ellos con la mente. ¿Por qué hacían esto? Porque sabían que el golpe que no se espera duele el doble. Cuando la vida nos sorprende sin preparación, la mente entra en pánico. Pero si ya hemos ensayado las dificultades en nuestro interior, entonces, cuando llegan, nos encuentran más fuertes y tranquilos. Imagina que temes perder tu trabajo. La ansiedad te susurra, ¿qué harás si eso ocurre? ¿Cómo vas a sostenerte? Si dejas que ese miedo crezca, te paraliza. Pero si aplicas el ejercicio estoico, te sientas en calma y piensas, muy bien, ¿qué pasaría si eso llegara? ¿Qué opciones tendría? ¿A quién podría acudir? ¿Cómo me reorganizaría? Y poco a poco, lo que era un monstruo invisible se convierte en un plan concreto. Lo mismo puede aplicarse a la salud. Quizás temes envejecer o enfermar. La ansiedad te hace huir de esos pensamientos, pero los estoicos proponían mirarlos de frente. Preguntarse, si llegara una enfermedad, ¿cómo la afrontaría? ¿Qué actitud quiero mantener? ¿Qué apoyo buscaría? ¿Cómo puedo fortalecer mi cuerpo ahora, mientras estoy sano? Ese ejercicio no te quita el miedo por completo, pero lo reduce, porque ya no te toma desprevenido. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En sus escritos decía algo así, hoy encontraré personas ingratas, arrogantes, egoístas. Pero yo ya estoy preparado para ello. No era pesimismo, sino preparación. Él sabía que si esperaba que todo fuera perfecto, la decepción y la ansiedad lo derrumbarían. Pero si se entrenaba en su mente, ya nada lo sorprendía demasiado. Piensa en un soldado que se entrena antes de la batalla. No practica en un campo de flores, sino en un terreno difícil, con peso, con obstáculos. Así,
Cuando llega la guerra, su cuerpo ya sabe qué hacer. Nosotros, con la mente, debemos hacer lo mismo, entrenarnos para los momentos difíciles, para que cuando lleguen nos encuentren listos. La práctica puede ser sencilla. Cada mañana, antes de empezar tu día, dedica un par de minutos a imaginar 2 o 3 dificultades que podrían presentarse. No para angustiarte, sino para decirte, si pasa esto, haré esto. Si ocurre aquello, responderé de esta manera. Y así, la incertidumbre deja de ser un abismo oscuro y se convierte en un terreno conocido. La ansiedad nace del miedo a lo inesperado. La calma nace de estar preparados. No se trata de esperar lo peor siempre, sino de estar listos para lo que pueda venir, confiando en que, pase lo que pase, tendremos dentro de nosotros los recursos para enfrentarlo. De ese modo, la vida no nos sorprende tanto. Y la ansiedad se convierte en algo más pequeño, manejable, casi como un eco lejano, porque ya hemos hecho el trabajo de prepararnos por dentro. Uno de los mayores motivos de ansiedad en la vida adulta, y aún más cuando alcanzamos los 40, 50 años o más, es la resistencia al cambio. Queremos que las cosas permanezcan como están. Queremos que nuestros hijos sigan siendo pequeños, que nuestros padres vivan para siempre, que nuestro cuerpo se mantenga joven, que la vida no nos mueva del lugar en el que estamos cómodos. Pero la vida, como un río, nunca se detiene. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Marco Aurelio lo expresó con palabras firmes: acepta la naturaleza de las cosas y vivirás tranquilo. Y la naturaleza de las cosas es precisamente esa, la impermanencia. El tiempo pasa. Los cuerpos envejecen. Las estaciones cambian. Las relaciones se transforman. Cuando no aceptamos esta realidad, la ansiedad se multiplica. Vivimos tensos, preocupados, luchando contra algo imposible, la ley del cambio. Pensemos en la paternidad y la maternidad. De jóvenes, los padres quieren que los hijos crezcan rápido, que sean independientes. Y cuando eso ocurre, cuando los hijos empiezan a volar por su cuenta, nos invade la ansiedad porque ya no están bajo nuestro cuidado constante. El corazón dice, quiero que vuelvan a ser niños. Pero la vida responde, no, ellos tienen que crecer. Si aceptamos esa verdad, en lugar de sufrir por el cambio, aprendemos a acompañarlo con amor. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Al llegar a los 50, muchos sienten ansiedad porque el cuerpo ya no responde igual. Aparecen dolores, limitaciones, arrugas. Algunos se resisten con desesperación, luchan contra el paso del tiempo como si fuera un enemigo. Pero cuanto más luchamos, más sufrimos. La sabiduría estoica nos invita a aceptar: el tiempo cambia el cuerpo, pero no cambia mi capacidad de vivir con virtud, con dignidad, con serenidad. La impermanencia también se manifiesta en las pérdidas. Amigos que se van, familiares que fallecen, etapas de la vida que terminan. La ansiedad surge cuando nos aferramos a lo que ya no está. Pero si aprendemos a mirar la vida como un préstamo, cada momento se convierte en un regalo. Epicteto lo decía con claridad: cuando beses a tu hijo, recuerda que es mortal. No lo decía para entristecernos, sino para recordarnos que, precisamente porque todo es pasajero, debemos vivir cada instante con gratitud. Imagina la vida como un viaje en tren. En cada estación, suben y bajan personas. Algunos nos acompañan todo el trayecto, otros solo un par de estaciones. Si nos aferramos a los que bajan, sufrimos. Pero si agradecemos su compañía mientras estuvieron y seguimos abiertos a los que suben, el viaje se vuelve más ligero. La ansiedad desaparece en la medida en que aceptamos que nada permanece igual. Que la vida es un constante fluir. Que lo único estable es el cambio mismo. Ahora bien, aceptar la impermanencia no significa resignarse con tristeza. Significa abrazar el presente con más intensidad. Significa disfrutar hoy a tu familia, porque sabes que no siempre estará igual. Significa cuidar tu cuerpo hoy, porque sabes que el tiempo avanza. Significa valorar la comida de esta tarde, la risa de esta noche, el silencio de esta mañana, porque nada de eso se repetirá exactamente igual. La impermanencia no es un castigo, es una invitación a vivir con plenitud. A dejar de posponer la alegría. A comprender que lo que tenemos ahora es suficiente, aunque cambie mañana. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de pelear contra el río de la vida. Y al dejar de pelear, la ansiedad se calma, como el agua que vuelve a su cauce natural. Hay un enemigo silencioso que alimenta la ansiedad más que cualquier circunstancia externa: nuestra propia voz interior.
Esa conversación constante que tenemos en la mente, muchas veces sin darnos cuenta, y que puede ser nuestro peor juez o nuestro mejor aliado. La mayoría de las veces, esa voz se convierte en verdugo. Nos dice frases como: no vas a poder. Esto va a salir mal. No eres suficiente. Seguramente algo malo pasará. Y cuando escuchamos esa voz día tras día, la ansiedad crece como una sombra que no podemos apartar. Lo que ocurre afuera quizás no sea tan grave, pero lo que nos decimos adentro multiplica el sufrimiento. Los estoicos comprendieron esta verdad profundamente. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. Esto quiere decir que la interpretación que hacemos de los hechos es lo que realmente determina cómo nos sentimos. Pongamos un ejemplo sencillo. Estás en casa y recibes una llamada inesperada de tu jefe o de un familiar. Tu diálogo interno negativo podría decirte: algo malo pasó, seguro es una noticia terrible. Y al instante, sientes ansiedad, el corazón late más rápido, tu respiración se acelera. Pero en realidad, no sabes lo que esa llamada significa. Podría ser una buena noticia, una pregunta trivial o incluso un error de número. Lo que te provocó ansiedad no fue la llamada en sí, sino la historia que tu mente inventó alrededor de ella. Ahora imagina otro ejemplo más cotidiano. Tienes un dolor en el cuerpo. Tu diálogo interno ansioso dice: esto debe ser algo grave, algo incurable. Y tu ansiedad se dispara. Pero si cambias el diálogo interno por: es un dolor que merece atención, voy a revisarlo y cuidarme, tu cuerpo reacciona de otra forma. La situación es la misma, pero la interpretación cambia tu nivel de calma. El desafío, entonces, no está en callar esa voz interna, porque siempre hablaremos con nosotros mismos, sino en aprender a entrenarla. Convertirla en una aliada, en lugar de un enemigo. ¿Cómo hacerlo? Primero, detectando la mentira. Cada vez que tu mente te diga: no puedes, no sabes, vas a fracasar, detente y pregúntate: ¿es un hecho, o es solo un pensamiento? La mayoría de las veces, descubrirás que no son hechos, sino interpretaciones cargadas de miedo. Segundo, sustituyendo el veneno por alimento. No se trata de repetir frases vacías como un loro, sino de cultivar pensamientos que fortalezcan tu carácter. En lugar de: no puedo con esto, decirte: he pasado por cosas más difíciles, y aquí estoy. En lugar de: esto será un desastre, recordarte: haré lo mejor que esté en mis manos, y lo demás no depende de mí. Los estoicos llamaban a esto entrenar la razón. Era como tener un guardián en la puerta de la mente que decidía qué pensamientos podían entrar y cuáles no. Si piensas en tu mente como en un jardín, el diálogo interno negativo son las malas hierbas que crecen solas, sin que las siembres. Si no haces nada, el jardín se llena de espinas. Pero si decides sembrar semillas de calma, de confianza, de virtud, poco a poco las malas hierbas pierden espacio. El jardín se transforma. Séneca lo expresaba de manera contundente: el que sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y ese sufrimiento anticipado casi siempre nace del diálogo interno descontrolado. Piensa en cómo hablas con tus nietos o con tus hijos. Seguramente les animas, les dices que son capaces, que confías en ellos. ¿Y por qué no hacerlo contigo mismo? ¿Por qué no hablarte con la misma compasión, con la misma paciencia y ternura con la que hablas a quienes amas? Dominar el diálogo interno no significa nunca tener pensamientos negativos, sino no dejar que ellos gobiernen tu vida. Significa ser el dueño de tu mente, y no su esclavo. Cuando logras esto, la ansiedad pierde su alimento principal. Ya no crece como antes, porque tu mente se convierte en un lugar más firme, más luminoso, más sereno. Cuando la ansiedad nos golpea, suele venir acompañada de una gran pregunta. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enfrento esto? Sentimos que estamos en medio de una tormenta, con 1000 vientos soplando en distintas direcciones, y no sabemos hacia dónde remar. Los estoicos nos enseñaron que, en medio de la confusión, siempre podemos tener una brújula interior que nos oriente. Y esa brújula es la virtud. Ellos decían que la verdadera felicidad no está en las riquezas, ni en la fama, ni en el reconocimiento, sino en vivir de acuerdo con la virtud. ¿Y qué significa eso en palabras sencillas? Significa vivir con sabiduría, con justicia, con templanza y con coraje. Esos eran los 4 pilares de la virtud estoica. Sabiduría: actuar con buen juicio, ver las cosas como son, no como nuestros miedos nos las pintan. Justicia: tratar a los demás con respeto, con equidad,
sin dejarnos llevar por la ira o la envidia. Templanza, moderar nuestros impulsos, no dejarnos arrastrar por excesos, mantener el equilibrio. Coraje, tener valor para enfrentar lo inevitable, para no huir de lo que la vida nos presenta. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la ansiedad? Muchísimo. Porque la ansiedad nos hace sentir perdidos, sin dirección. En cambio, la virtud nos da un norte, no importa lo que ocurra afuera, yo sé cómo quiero responder. Imagina que tienes un conflicto familiar. Quizás un hijo adulto te habla con dureza, o un nieto se rebela, o un hermano actúa con ingratitud. Tu ansiedad puede empujarte a reaccionar con rabia, con reproches, con palabras que luego lamentarás. Pero si dejas que la virtud sea tu brújula, te preguntas, ¿cuál es la respuesta justa en este momento? ¿Cómo puedo responder con sabiduría y no con impulso? Y eliges escuchar, hablar con calma, poner límites sin violencia. Tal vez no logres resolver todo, pero si logras algo esencial, mantener tu paz. Otro ejemplo, la enfermedad. Cuando llega, la ansiedad grita, ¿por qué a mí? ¿Y si empeora? ¿Y si no me recupero? La virtud, en cambio, te orienta a otra actitud. ¿Cómo puedo vivir con coraje esta etapa? ¿Cómo puedo mantener la templanza para no caer en la desesperación? ¿Qué decisiones sabias puedo tomar para cuidar de mí mismo? La enfermedad puede quitarte fuerzas físicas, pero la virtud asegura que no pierdas tu dignidad ni tu serenidad. La ansiedad busca siempre resultados. Quiero que esto salga bien, que no ocurra lo malo, que todo esté bajo control. La virtud no se preocupa tanto del resultado, sino del camino. Sea cual sea el desenlace, lo importante es que mi acción esté guiada por lo correcto. Séneca lo dijo de una forma muy poderosa. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y gran parte de lo que perdemos lo entregamos a la ansiedad, preocupados por cosas que no controlamos. La virtud, en cambio, nos devuelve al presente con una pregunta clara. ¿Qué es lo correcto que puedo hacer aquí y ahora? Piensa en la virtud como en un faro en medio de la oscuridad. El mar puede estar embravecido, las olas pueden ser altas, pero mientras el faro esté encendido, sabes hacia dónde ir. Así es la virtud, la luz que no depende del clima ni de las circunstancias, sino de tu interior. Cuando eliges guiarte por ella, la ansiedad pierde poder, porque ya no necesitas controlar todo lo externo. Lo único que necesitas es vivir de acuerdo con tus valores más altos. Cuando la ansiedad aparece, lo primero que sentimos no está en la mente, sino en el cuerpo. El corazón late más rápido, la respiración se vuelve agitada, las manos sudan, los músculos se tensan. Es como si todo el organismo entrara en modo de alarma, como si hubiera un peligro real frente a nosotros. Pero muchas veces ese peligro no existe. No hay un león, no hay un incendio, no hay una amenaza inmediata. El enemigo está en los pensamientos. Y sin embargo, el cuerpo reacciona como si estuviera en guerra. Los estoicos sabían que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Y aunque ellos no tenían los estudios médicos que hoy tenemos, comprendieron algo esencial. Para calmar la mente, a veces primero hay que calmar el cuerpo. Piensa en un árbol agitado por el viento. Las ramas tiemblan, las hojas parecen enloquecidas. Pero si miras el tronco, sigue firme. Tu respiración es ese tronco. Si la fortaleces, si la haces estable, todo lo demás puede aquietarse. Cuando la ansiedad invade, lo natural es que la respiración se acelere. Y lo curioso es que ese simple cambio físico aumenta aún más la sensación de angustia. Es un círculo vicioso. El miedo acelera la respiración, y la respiración rápida alimenta el miedo. La propuesta estoica es sencilla pero poderosa: detenernos y volver a lo más básico, nuestra respiración. Sentarnos, cerrar los ojos si es posible, y dirigir la atención al aire que entra y al aire que sale. Respirar profundo, lento, como quien acaricia la vida misma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo se recordaba a sí mismo que todo lo que necesitamos para vivir está ya aquí, en el presente, en lo más simple. Y no hay nada más simple y esencial que respirar. Ese acto, que repetimos miles de veces al día sin notarlo, puede convertirse en un ancla que nos sujeta al presente cuando la tormenta mental nos arrastra. Imagina que la ansiedad llega de golpe, como una ola que te cubre. En lugar de luchar contra la ola, te enfocas en respirar. Inhalas contando hasta 4. Retienes el aire contando hasta 2. Exhalas contando hasta 6. Y vuelves a empezar. En pocos minutos, tu corazón empieza a calmarse, tu mente se despeja un poco, y la ola pierde fuerza.
No has resuelto todos tus problemas, pero has ganado algo muy valioso, un espacio de serenidad para poder pensar mejor. Además, la respiración consciente tiene otro regalo, te devuelve a la hora. Porque cuando ansías, casi siempre estás en el futuro, ¿qué pasará si? Pero al observar tu respiración, regresas al instante presente, al único lugar donde realmente puedes vivir. Los estoicos practicaban mucho la atención plena al cuerpo. Sabían que el alma necesita un vehículo sereno para expresarse. Y si el cuerpo está en caos, la mente se contagia. Por eso, mantener la calma física, a través de la respiración, la postura, la serenidad de los gestos, era parte de su filosofía de vida. Podrías incluso hacer de la respiración un pequeño ritual diario. Al despertar, dedicar 3 minutos a respirar conscientemente antes de encender el teléfono, antes de atender las preocupaciones del día. Y al acostarte, cerrar los ojos y soltar el día con respiraciones largas y tranquilas, como si cada exhalación fuera una forma de liberar las cargas acumuladas. La ansiedad te dice, corre, no hay tiempo, preocúpate, adelántate a todo. La respiración te responde, detente, aquí y ahora es suficiente. Y con cada respiración profunda, recuperas el mando sobre tu cuerpo y, poco a poco, sobre tu mente. La mayoría de las personas huye del pensamiento de los problemas. Evitan imaginar lo que podría ir mal porque creen que pensar en ello atraerá desgracias. Pero los estoicos tenían una estrategia sorprendente y poderosa: anticipar la adversidad. Ellos no lo hacían para sufrir, sino para entrenar la mente y prepararse para la vida. Se llama premeditatio malorum, la previsión de los males. Consiste en imaginar los desafíos que podrían llegar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, un conflicto familiar, dificultades económicas. Y hacerlo de manera consciente, con calma, reflexionando sobre cómo reaccionaría si realmente ocurrieran. ¿Por qué es tan poderoso este ejercicio? Porque la ansiedad nace de lo inesperado. Lo que nos toma por sorpresa nos paraliza, nos pone nerviosos, nos hace sentir vulnerables. Pero si ya lo hemos ensayado en la mente, la sorpresa pierde fuerza. Cuando llega el problema, la mente ya sabe cómo actuar, y el miedo disminuye. Por ejemplo, imagina que temes perder tu trabajo. Si te dejas arrastrar por la ansiedad, cada noticia mínima sobre la empresa se convierte en un presagio de desastre. Tu corazón se acelera, tu mente se llena de escenarios catastróficos. Pero si aplicas la visualización estoica, te sientas a pensar: si pierdo mi empleo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me organizaría? ¿Qué pasos concretos puedo tomar? De repente, el miedo se transforma en claridad. No eliminas el problema, pero ahora sabes cómo enfrentarlo, y eso reduce enormemente la ansiedad. Otro ejemplo muy humano: la enfermedad. Temer a la enfermedad es natural, pero podemos anticiparla mentalmente para fortalecer nuestra resiliencia. Si llegara un diagnóstico difícil, ¿cómo mantendría la calma? ¿Qué apoyos buscaría? ¿Qué decisiones sabias podría tomar? Al hacerlo, no te adelantas al dolor, sino que te preparas para enfrentarlo con dignidad y serenidad. Los estoicos comparaban la mente con un soldado entrenado. Un soldado que nunca entrena se asusta en la primera batalla. Un soldado que practica, que simula la guerra, que visualiza los peligros, sabe cómo actuar incluso en medio del caos. Nuestra mente funciona igual, la resiliencia se entrena antes de que lleguen los desafíos reales. Esta práctica también nos ayuda a valorar lo que tenemos ahora. Cuando imaginamos que podríamos perder algo que amamos, descubrimos la fragilidad y el valor de nuestra vida actual. Y ese simple reconocimiento nos hace vivir con más gratitud y con más paz, disminuyendo la ansiedad que surge de la negligencia o del descuido del presente. Un consejo práctico: cada semana, dedica unos minutos a imaginar un escenario difícil que podría ocurrir. No para obsesionarte, sino para preguntarte: si esto pasara, ¿qué pasos concretos podría dar? ¿Cómo respondería con calma y sabiduría? Luego, vuelve al presente y observa lo que tienes ahora. La mente aprende a ser fuerte, y la ansiedad pierde su poder. Visualizar la adversidad no significa vivir en pesimismo. Significa preparar el terreno de tu mente, cultivar fuerza interior, y reconocer que la vida puede traer dificultades, pero que tú eres capaz de enfrentarlas. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho en miedo y preocupación. Si entrenamos nuestra mente con anticipación, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. La resiliencia, entonces, no nace de la suerte, sino de la preparación mental.
Y cuanto más practicamos esta anticipación consciente, más ligeros caminamos en la vida, más capaces de enfrentar la ansiedad y más libres para disfrutar lo que realmente importa. La ansiedad tiene un mecanismo muy sutil pero poderoso. Nos hace mirar siempre lo que falta, lo que podría ir mal, lo que nos preocupa, lo que aún no tenemos. Nuestra mente se centra en carencias, amenazas y problemas, y rara vez en lo que ya está presente y en buen estado. Los estoicos comprendieron esto hace más de 2000 años y nos enseñaron un antídoto simple pero transformador: la gratitud. Séneca decía que la vida es un préstamo. Todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestra salud, nuestros amigos, nuestros momentos de alegría, nos es prestado por la naturaleza, por el destino o por la suerte. Y precisamente porque nada es eterno, aprender a valorar lo que tenemos hoy es la clave para vivir con tranquilidad. Imagina a alguien que se despierta cada mañana enfocándose en los problemas. Tengo tantas deudas, mi hijo se va de viaje, la salud ya no es la misma, ¿qué será de mí? Su día comienza cargado de ansiedad, y la gratitud no tiene lugar en su mente. Ahora imagina a alguien que, aunque tenga problemas, dedica unos minutos a recordar lo que sí tiene. La risa de un nieto que lo acompaña en la tarde. La amistad de un hermano o amigo que lo escucha. La comida que llega a la mesa, aunque sea sencilla. La salud que aún le permite caminar, respirar, moverse. Ese simple cambio de enfoque transforma la mente. La gratitud desvía la atención de lo que nos amenaza hacia lo que nos sostiene, y la ansiedad pierde su poder. Una práctica estoica que puedes incorporar fácilmente es escribir cada día 3 cosas por las que estés agradecido. No hace falta que sean grandes logros, incluso lo más pequeño cuenta. Un café tranquilo por la mañana. Un paseo bajo el sol. Una conversación sincera con alguien que amas. Cuando haces esto de manera habitual, tu mente empieza a entrenarse. Aprende a reconocer lo bueno, a valorar el presente, y a no vivir atrapada en escenarios de miedo o preocupación constante. Además, la gratitud te conecta con algo más grande que tu propio yo. Te hace consciente de la interdependencia, reconoces que muchas cosas buenas que tienes dependen de otras personas, del tiempo, de la naturaleza. Esa comprensión disminuye la ansiedad porque te recuerda que no estás solo, que no todo depende de tu control absoluto. Los estoicos también creían que la gratitud fortalecía la resiliencia. Cuando reconoces lo que tienes, incluso en medio de dificultades, te das cuenta de tu capacidad para soportar la vida. Si ya puedes ver y valorar lo positivo en tiempos difíciles, ¿qué miedo queda que la ansiedad pueda amplificar? Imagina este escenario: tienes un problema financiero o una enfermedad leve. Si tu mente solo se centra en la carencia, te ahogas en la ansiedad. Pero si practicas la gratitud, recuerdas que tienes un techo, que hay personas que te aman, que tienes fuerza para tomar decisiones, que hay oportunidades para mejorar, entonces enfrentas la dificultad con calma y claridad. La gratitud, en pocas palabras, enciende una luz en la oscuridad de la mente ansiosa. No elimina los problemas, pero cambia tu relación con ellos. Te hace más consciente de tu fortaleza, de tu presente, y de todo lo que ya es suficiente. Por eso, cultivar gratitud no es un gesto pasajero. Es un hábito diario, como entrenar un músculo. Cada vez que agradeces conscientemente, fortaleces tu mente contra la ansiedad y entrenas tu capacidad de vivir con serenidad y equilibrio. Cuando hablamos de ansiedad, muchas veces pensamos únicamente en la mente. Pero los estoicos comprendieron algo fundamental: la mente y el cuerpo forman un solo sistema. Si descuidamos el cuerpo, la mente se debilita; si descuidamos la mente, el cuerpo se altera. La ansiedad crece precisamente cuando uno o ambos se encuentran en desorden. La autodisciplina y el autocuidado no son castigos ni imposiciones. Son actos de amor hacia nosotros mismos. Significan decir: yo merezco vivir bien, con calma, con energía y claridad. Piensa en esto: cuando dormimos mal, cuando comemos de forma desordenada, cuando no nos movemos, cuando dejamos que los pensamientos negativos gobiernen nuestra vida, la ansiedad se multiplica. El cuerpo y la mente pierden fortaleza. Todo se siente más pesado, más urgente, más desesperante. Los estoicos, aunque no tenían gimnasios ni nutricionistas como hoy, practicaban rutinas estrictas para cuidar su cuerpo y su mente. Sabían que un cuerpo saludable y disciplinado fortalecía la mente, con ella, la serenidad. La práctica del autocuidado puede ser simple y práctica. Dormir lo suficiente. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Un sueño reparador permite que la mente procese emociones,
que los miedos se enfríen y que la ansiedad se disuelva parcialmente durante la noche. Alimentarse con moderación y consciencia. Comer no solo es nutrirse, sino también respetar nuestro organismo. Los excesos generan malestar físico que se traduce en tensión y ansiedad mental. Ejercicio físico. Caminar, nadar, estirarse, mover el cuerpo. El movimiento libera tensiones y hormonas que calman la mente. Incluso un paseo diario de 15 a 20 minutos puede marcar una gran diferencia. Reflexión y meditación. Dedicar unos minutos al día a pensar en la virtud, en la gratitud, en la aceptación de lo que no depende de ti. Ese entrenamiento mental fortalece tu carácter y tu capacidad de enfrentar problemas. Rutinas pequeñas pero constantes. Los estoicos enseñaban que la fuerza no se construye de golpe, sino con constancia. Pequeños hábitos diarios, sostenidos en el tiempo, crean un escudo invisible contra la ansiedad. Piensa en tu cuerpo y tu mente como un jardín. Si no lo cuidas, crecen las malas hierbas, el estrés, los pensamientos negativos, la angustia. Si lo cultivas, si lo riegas con disciplina y cuidado, florecen la calma, la claridad y la fuerza interior. La autodisciplina también nos permite tomar decisiones conscientes en momentos difíciles. Por ejemplo, frente a un conflicto familiar o una noticia angustiante, si tu cuerpo está cansado, tu mente debilitada, tu reacción será impulsiva, llena de ansiedad. Pero si estás descansado, nutrido y con hábitos de autocuidado, tu respuesta será más serena, más reflexiva, más sabia. Finalmente, la autodisciplina no solo te protege a ti. Cuando un padre, madre o abuelo cuida de sí mismo, también puede cuidar mejor de los demás. Tu calma se convierte en ejemplo, tu fuerza interior inspira, tu serenidad transmite seguridad a quienes amas. Séneca lo decía de manera clara: mientras nos preocupamos por lo que no podemos controlar, descuidamos lo que sí está en nuestras manos. Cuidar de ti mismo, entrenar tu cuerpo y tu mente, mantener hábitos que fortalezcan tu carácter, eso sí depende de ti. Y al hacerlo, la ansiedad pierde terreno, porque ya no puede aprovechar la debilidad que deja la descuido físico o mental. En resumen, la autodisciplina y el autocuidado no son sacrificios, sino herramientas de libertad. Herramientas para vivir con más claridad, serenidad y capacidad de enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Porque cuando tú estás fuerte por dentro, ninguna tormenta externa puede arrastrarte fácilmente. Hemos recorrido un camino juntos, punto por punto, explorando cómo la filosofía estoica puede convertirse en un aliado poderoso para enfrentar la ansiedad. Ahora es momento de mirar todo el panorama, de unir cada aprendizaje en una guía práctica para la vida diaria. Cuando unimos todos estos aprendizajes, surge una verdad poderosa. La ansiedad no puede eliminarse por completo, porque forma parte de la vida, pero sí podemos aprender a convivir con ella, a transformarla en fuerza y claridad. La filosofía estoica no promete una vida sin problemas. Promete, en cambio, una mente fuerte, un corazón sereno y un espíritu capaz de enfrentar lo que venga con dignidad y calma. Nos recuerda que la serenidad no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que cultivamos dentro de nosotros. Así que cuando sientas que la ansiedad te visita, recuerda estos principios. Respira. Observa. Acepta. Sé virtuoso. Cuida de ti. Y, sobre todo, vive este momento, porque es el único que realmente puedes habitar. Si aplicas estos 10 principios día tras día, descubrirás que, aunque la vida traiga desafíos, tu interior puede permanecer firme, sereno y libre. La ansiedad pierde poder frente a una mente entrenada, un corazón agradecido y un espíritu disciplinado.